¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Oiga, mire, me acabo de pintar el cabello y me lo voy a volver a pintar porque me veo como Chela Lora. No, o sea, miren, cuando llegué pensé que era como el doctor A.G.M. Melovsky, pero ya que me vi, bueno, ahí póngame usted en sus comentarios, porque creo que no, el rojo no va conmigo. Yo creo que va a ser morado o azul o qué, rubia. Tanto la vida fuera así de sencilla, ¿no? Como cambiarse un tono de cabello o cortárselo o crecer. Y es que vamos a tocar un tema justamente que es un tanto, pues que está en muchos lugares, a veces pasa inadvertido, a veces es muy silencioso, a veces es muy evidente y tiene que ver con la depresión, donde nosotros decimos que sí hay salida. Por eso invitamos al pastor Israel Mosqueira, líder juvenil y bueno, pastor de todos, pero la verdad es que lo siguen mucho los chavos. ¿Cómo está, pastor? Muchas gracias, Ney. Pues es un gusto estar aquí y gracias por la invitación, un privilegio y poder compartir contigo hoy estos minutitos. Sí, y es que pues le han llamado muchos en pandemia, una enfermedad silenciosa, le han dicho porque ahora se puede hablar, pero no era políticamente correcto decir que alguien estaba deprimido, ¿no? O pedir ayuda, Sí. o salir de ese momento. Sin embargo, la psicología trata con métodos para salir de la depresión. Sin embargo, creo que en la Biblia también debe haber casos y hechos que llevan a decir que hay una salida. Bien lo dijiste, era como complicado hablar de esto e incluso a veces quizás penoso decir que alguien estaba así, te daba pena decir o no lo expresabas, pero quiero decirte algo, precisamente hace 2, 3 programas hablabas de la historia de la Biblia, celebrando, ya pasó el mes de la Biblia, pero en la Biblia encontramos casos de personas que estuvieron en depresión, personas que los leemos como personas exitosas, que pareciera que nunca estuvieron ahí, pero cayeron en momentos e incluso encontramos versículos muy profundos que expresan el dolor voy a decirlo así, de un rey David, por ejemplo, ¿no? Que vivió momentos de depresión y que tú ves a David como el rey glorioso de Israel, el que llevó pero vivió momentos muy difíciles y creo que eso es muy importante que lo podamos entender, que nadie está exento de pasar un momento así. Y a lo mejor lo puedes ver como el rey exitoso, pero Sí, por claro. ejemplo, mi mirada, ¿no? Como tengo un niño pequeño, es como ese chavo que mataba osos y que no temía enfrentarse a los El que leones. mató al gigante, El ¿no? que mató Aquel. al gigante, el que, ¿no? Entonces dices, pero ¿cómo? ¿No? Y tú lo ves y de repente no entenderías cómo de una gloria o de estar aquí pasa un momento así, ¿no? Y hay un salmo, es el Salmo 42 que expresa, y él está diciendo, yo quisiera recordar cuando estaba ahí en el momento más glorioso, pero hoy estoy aquí, ¿no? Entonces, en una cueva, ¿no? Perseguido, incluso su propio hijo lo quería matar, ¿no? Son momentos terribles, ¿no? Pero hay una solución, hay una puerta que quizás a veces no vemos y podemos abrirla para salir de eso. ¿Cómo? ¿Cuáles? Mira, hablando de esto, personajes como él, como el mismo Job, ¿no? Que has leído de Job, que vivió lo más terrible, ¿no? Sí. Tuvieron que entender algo y hay algo que está en la Biblia y La gente que no sabe. exactamente. Perdió la Que salud, la salud, perdió todo. sus riquezas, sus hijos, Bueno, todo menos la menos la esposa. esposa. Que esa es la parte que decían, bueno, por lo menos la esposa, pero un poco en chascarrillo, pero bueno, la misma esposa le decía, o sea, Ya, reniega a tu Dios reniega de porque tu... te quitó todo, ¿no? Ajá. Pero ellos y otros más, que podríamos, nos faltaría el tiempo ahí para hablar de eso, pero encontraron una puerta y siempre va a haber una salida. Entonces, a mí sí me gustaría hoy quizás hablar de eso, para que gente que a lo mejor hoy escuche esto y está pasando un
momento así, hablábamos de una tormenta, ¿no? A veces, Sí. como la tormenta, digo, hoy hemos vivido varias tormentas aquí, es complicadísimo, Sí. pero como una tormenta en tu vida, una tormenta interior puede agitar tus pensamientos, puede tenerte en un momento más difícil y decir, ¿dónde? ¿Qué hago? ¿Qué busco? La mayoría de las personas buscan aislarse, buscan no confrontar eso, y eso va llevando a una depresión más profunda. Pero hay algo que la Biblia, precisamente quisiera decirte, el libro de Filipenses 4:6, habla de algo bien hermoso y es algo que yo he encontrado, y dice así, lo voy a solo a citar así, dice, por nada estáis afanosos. O sea, hay un afán, por supuesto, en momentos así, pero hay algo que dice, el escritor dice, sean conocidas vuestras peticiones. O sea, Dios está listo, atento para saber qué estás pensando. O sea, si no lo quieres hablar con nadie ahorita, lo puedes, ¿no?, expresar a Dios. Y dice, y con acción de gracias. Algo que es bien importante en él, aún en el momento más difícil, y estos hombres de la Biblia lo entendieron, es que aún en ese momento de depresión, agradecieron a Dios, incluso por el momento que estaban pasando. Si tú me tienes aquí, sé que es un propósito. Solo ayúdame a salir de esto. O sea, hay algo que debemos entender y es nunca perder la gratitud. Aún en los momentos más Pero difíciles. Qué difícil, ¿cómo? qué Sí, difícil, ¿eh? sí. Se oye O fácil. sea, ay, sí, o sea, Se oye fácil. gracias porque... Porque estoy aquí en una cueva esperando que mi hijo ajá, me venga a matar, ¿no? ajá. Es difícil, pero hay algo que viene porque es algo casi inmediato. Cuando tú haces esto, inmediatamente dice, y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Yo creo que tú lo has vivido, lo hemos vivido. A veces estamos con alguien o estamos escuchando una música y, esto me trae paz, ¿no? Me siento con paz al estar contigo. Pero hay una paz que sobrepasa todo eso, ¿no? Hay una paz que viene, no la da el hombre, no la da una canción, no la da alguien que te puede expresar. Esa paz viene de Dios y sobrepasa tu entendimiento. Cuando tú entiendes esto y expresas tu petición, lo que sientes, quizás Dios, estoy así, siento esto, dame esto, ayúdame, con ruego, dice, con ruego, podemos experimentar una paz que va a traer a nuestros corazones, que sobrepasa todo entendimiento. Son cosas que no Sí, podemos no entender. podemos, así lo dice, no podemos entender. Sin embargo, ahora que puso el ejemplo de David, cuando David está pidiendo porque se está muriendo su hijo, ¿no? Sí. Que se pone mal, Sí, que sí, no sí. come, que no esto, o sea, pidiéndole a Sí. Dios con ruego que salve al hijo y el hijo muere. Muere. ¿Qué hace después? Come, o sea, no sé si decirle le da la vuelta a la página. O sea, no sé de qué manera, pero cambió la actitud. No se quedó ahí donde pudo haber sido después un resentimiento, después un pedir, decirle a Dios Sí, un tal reclamo. cosa, un Sí. reclamo. Sin embargo, como que siento que él hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Desde sus fuerzas. Voy a ayunar, voy a orar, lo que tenía que hacer, y llegó el momento donde dijo, bueno, pues hice lo que yo pude. No lo sé. Porque hay algo que uno de los salmos, el Salmo 34, dice, Él está cerca de los quebrantados, de los que están rotos. O sea, hay algo que entender, ¿no? Y en esto el mismo David lo entendió y él lo expresaba. Desde en los momentos más terribles he entendido que Dios está cerca de mí. O sea, Él quiere estar cerca de los que están rotos, de los que están adoloridos. Y eso es lo que habla la Biblia y eso lo creemos, bueno, en la fe que profesamos, ¿no? Y lo creemos que Dios siempre está cerca de aquellos que le buscan. Pero David lo entendió cuando, dice la Biblia, inquiriosa, que empezó a entrar en esa actitud de reconocer, de pedir ayuda, de lo que hacemos. Hoy si lo llevamos a lo práctico, Ney, poder hacer esto. O sea, primero uno reconocer, ¿no? O sea, que estamos en esa situación. Dos es entender que hay alguien que nos puede ayudar. Hay, por supuesto, hoy gente profesional, tú lo has dicho, psicólogos incluso, y eso es correcto, pero hay alguien mayor que también nos quiere ayudar, ¿no? Y que puede hacer una obra en eso. Entonces, David lo entendió así, y creo que eso
va a terminar con los ciclos que a veces, si hablamos a veces del duelo en los procesos, ¿no? Cada uno vive un duelo en procesos distintos, en tiempos distintos. No es lo mismo para ti que para mí el sufrimiento que tú estás llevando. A lo mejor yo lo paso más rápido, tú menos, pero Dios está contigo en cada proceso. Y entonces lo que entendió David es que al final de eso, la sanidad del corazón no venía por la acción que él esperaba, sino por entender que Dios tenía un propósito para él. Eso es a lo mejor una parte difícil de entender hoy, pero a lo que voy con esto es que cada persona que está viviendo un momento de depresión, primero tiene que entender que hay una salida y lo puede encontrar con ayuda. Hay ayuda profesional, pero hay uno mayor que nos puede ayudar. Y dos, entender que ese proceso te va a llevar a algo que Dios ya tiene para ti. O sea, la Biblia establece algo. Hay pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos de bien. Eso es algo muy claro. Si nosotros entendemos eso, podemos entender que es un proceso momentáneo, porque yo no creo que Dios quiera tenernos ahí siempre, ¿verdad? Sino que hay procesos. Entonces David entendió eso, ¿no? Sin embargo, este tema es pues difícil de aceptar, Sí, porque no sí. es lo mismo tener depresión porque se acabó un trabajo, porque hay quien se deprime porque perdió su equipo de fútbol, La novia. ¿no? Porque rompió con la La novia o novia. con el novio, ¿no? Una infidelidad, o cuando hablas, por ejemplo, de alguien que le asesinaron a su hijo, Sí, así o es. algo que ese tipo, o sea, aunque todas son pérdidas y todo, creo que es más difícil de entender. Sí. Tiene que ser algo mayor para poder salir de ahí. Totalmente. Y creo que hoy, yo no sé si lo hablamos ya muy personal, qué momentos hemos tenido. A lo mejor tú hoy vienes, ¿no? De un momento, entiendo, complicado, con la pérdida de un ser querido, Dos. dos seres queridos. Sí. Y hoy estás hablando de este tema, ¿no? Qué complicado. Y fue coincidencia, ¿no? O sea, no lo pensé así. Yo lo sé, yo sé. No, pero sí, porque fíjate que a lo mejor bueno, la gente que no sabe, fallecieron mis suegros con 15 días de De diferencia. diferencia. Sin embargo, no tengo depresión. No, a lo mejor por eso no lo vinculé. Sí. Tengo mucha tristeza. Tristeza. Sí, pero no depresión, porque al final, en sus últimos años, encontraron la salvación. Mucha de la familia se sorprendió cuando al funeral llegaron sus pastores. Entonces yo sé que los vamos a volver a ver, pero mucha tristeza porque pues yo los quería tener aquí mucho más Claro, tiempo, más tiempo. porque convivíamos con ellos, ¿no? En fechas que la Navidad y Sí, que sí, el sí, cumpleaños claro. del hijo, o sea, esa tristeza que yo estoy sorprendida. Dije, ay, ¿cómo estoy triste porque no está la suegra? Bueno, pues porque me tocó la ventaja de tener una suegra muy, muy Muy linda, linda, muy y linda. que al final, y fíjate, al principio ellos le cuestionaron mucho a su hijo de que pues, y todo lo que te enseñamos de Dios, ¿por qué con una cristiana? Y bueno, Wow. terminaron Wow. ellos entregados a Cristo. Entonces, Sí, por y eso con tú lo viviste de una mucho, forma distinta ahorita, ¿no? sí, Y quizás hay personas que no pueden vivir así, ¿no? Y claro, bien decías algo, no tuve depresión, hay tristeza, eso es normal, o sea, sí. creo que, pero Hay a que veces hay que diferenciar, la tristeza porque a de la veces también depresión. hay víctimas, ¿no? De esto, oh, y usamos este modo para no sé, pero no estamos en una depresión, es una tristeza profunda, ¿no? Además, todos tenemos como un carácter. Claro. Entonces, si yo llegas y te lo platico, y llego y le platico, y yo llego y lo platico, ¿no? Y no es un chisme, es una forma de ir sanando, de sanar. sacando, porque a alguien le cuentas algo lindo, como ahorita conté, ¿no? Sí, sí. Y después a otra persona. Pero mira, hace muchos años pasé por un proceso muy difícil. Ahí sí era depresión, y ahí sí yo tenía ganas de no seguir viviendo. No, eso era una cosa muy fuerte. Sin embargo, es cuando yo llego a los pies de Cristo, ¿no? Y tuve un método, en mi caso. Cada quien, y tú me vas a decir los métodos que puede haber, pero en mi caso fue quitarme, por ejemplo, toda aquella cosa que me contaminara, ¿no?
yo era súper fan de Paquita, la del barrio, y yo me iba al karaoke con las amigas a llorar cantar, a nuestras llorar. penas. Claro, claro. Pero esto era tan en serio que me hice el propósito de ni películas, o sea, sacar todo eso que no te iba a ayudar. Que al contrario, la gente piensa que se va a desahogar cuando te está sumiendo más. Te está Y lo hundiendo. que hice es que de repente decía, chispas, pero si estoy triste, pero si estoy deprimida, pero si no quería seguir y ya estoy cantando, has cambiado mi lamento en danza, danza. no, entonces, pero cada quien tiene una forma diferente de ser resiliente. Así es, de sobrellevar esta Y etapa. ¿qué podemos hacer cuando tenemos este mar de emociones? Sobre todo en los jóvenes que difícilmente les dicen a sus papás, estoy deprimido, no me gusta esta familia, no me gusta lo que estoy sintiendo, no me gusta que me hagan bullying, no me gusta muchas de las cosas que están pasando. Bueno, hablando de ese punto, y es como un poco a lo que quería como darte algo práctico de cómo encontrar esa paz en medio de la tormenta. Yo encontré 4 cosas, pero una de ellas, y lo acabas de decir, tiene que ver con la renovación de la mente. El campo de batalla es la mente, totalmente. Siempre va a ser ahí, ¿no? Donde tu mente juega el papel ahí más importante, porque ahí es donde bíblicamente, lo decimos así, los dardos, ¿no? que a veces lanzan ahí, pensamientos, voces, ¿no? Incluso el profeta Elías pedía, mátame. Sí. O sea, a ese grado de presión. Ajá. O sea, mátame ya, Señor. O sea, mátame, ¿no? Y esos son los pensamientos. Y algo que la Biblia marca es la renovación de la mente. Alguien que está en depresión, alguien que está viviendo, jóvenes que están viviendo esto, lo entiendo que no, oye, qué fácil lo hablan hoy, ¿no? Aquí en el programa. Sí. No es fácil, obviamente, pero tiene que ver con esto, la renovación de tu mente. Si tú no renuevas tu mente, totalmente no va a haber forma de cómo puedas. ¿Y cómo la renovamos, Nay? O sea, totalmente, esto es algo que lo encontré y quiero decir es, tiene que ser totalmente con la rendición de tu ser, en ese sentido. Decir, rendir, o sea, hasta aquí no puedo más. O sea, tienes que reconocer, no puedo, o sea, totalmente, hay gente que, no, yo puedo, yo salgo, pero hay una etapa en ti que de verdad tienes que rendirte y reconocer. 2, tienes que renovar tu mente con la palabra. Mira, en la palabra de Dios hay promesas de paz que lo encontramos durante todo el Antiguo y el Nuevo Testamento vas a encontrar. Al nosotros leerla, que es la palabra, tú hablaban del libro, es el libro más vendido, es el libro que sigue siendo el bestseller, ¿no? Ese libro, pero es la palabra de Dios, para nosotros lo creemos así y trae promesas. Tenemos que leer las promesas y declararlas sobre nuestra mente, puedes decirlo así, cuando vas a un coach, ¿no? Eso, habla esto, declara esto, o sea, un poco en ese sentido, lo quiero decir práctico para que lo entendamos, pero créelo en tu corazón, ¿no? Y si nosotros empezamos a renovar nuestra mente, esos pensamientos, tú lo viviste, tú lo puedes hablar como testimonio, empiezan a transformarse tus pensamientos. Entonces, ya lo que te estaba trastornando, empieza a tomar un giro distinto, ¿no? Ya empiezas a ver que hay gente que te ama, que hay gente que quiere estar cerca de ti, ya no empiezas a rechazar, ¿no? Porque cuando está en una depresión, rechazas. Entonces, son algunas cosas que podemos hacer y creo yo lo más importante es apoyarnos de nuestra gente alrededor. Dios no está peleado con la psicología, al contrario, ¿no? O sea, buscar esa ayuda profesional incluso. Dios le ha dado sabiduría, tenemos gente preparada, buscar ese apoyo donde podamos nosotros. Son cositas que quizás podemos hacer, ¿no? Y ya de ahí podríamos hablar de hábitos, ¿no? Ejercicio. Aquí entra todo esto, ¿no? Buenos hábitos, ejercitarte, comer bien. O sea, ya entramos en cositas prácticas, pero todo empezó con la renovación de la mente. Fíjate, y qué importante de renovar la mente. Yo me acuerdo que había en mis tiempos universitarios o algo así, un libro que se llamaba El Secreto. Y era así como que de pura cosa así de, se me fue el nombre pero, o sea, que no tenían que ver con cosas bíblicas ni nada. Eso y te hablaba de repetir ciertas cosas, de verlo y que se va a manifestar, de manifestación.
Y después cuando pues lo lees y dices, pues está interesante. Pero cuando lees la Biblia, que fue escrita muchos años atrás, dije, ay, se lo piratearon, nada más que sin darle, no está completo, porque no te va a funcionar si no lo haces en el nombre de Jesús, ¿no? Pero sí habla acerca de renovar la mente. Yo me acuerdo que cuando, en esa época que dejé a Paquita la del barrio y a todo eso, porque no me hacía bien en ese momento, Sí, claro. ¿no? Y se me venía un pensamiento, yo decía, llevo cautivos mis pensamientos a Cristo. O sea, ¿cómo lo echaba a un lado? ¿No? Porque no podías dejar. Si yo me ponía a meditar y poner la mente en blanco, pero por supuesto que no ibas a tener nunca la mente en blanco, ¿no? Pero en cambio, si repetías las cosas, no como el mantra, sino como esas cosas que te hacen sentido a ti, cada quien encontrará el suyo, ¿no? Y en mí mucho tiempo, por ejemplo, fue ese. Y encontrar tus canciones y tus alabanzas o tus cosas que te sacan. Pero sí necesita de un paso que tenemos que dar. Así es. El paso más importante sería recibir a Cristo en tu corazón, ¿no? Para mí, en esa parte, decir, lo que yo decía, rendirte, quizás eso fue lo que me faltó cuando nosotros nos rendimos y no puedo más, saber que Jesús está ahí para decirte, te puedo servir, te puedo apoyar, puedo caminar contigo. No es voy a decirlo así, lo digo claramente, no es una solución inmediata, porque tampoco la Biblia es clara en eso, no es como un camino de rosas, ¿no? Que va a haber sufrimiento, está clarísimo, pero tenemos hoy una fuerza, voy a decirlo así, mayor con nosotros, ¿no? Que claro, es sobrenatural, es algo sobrenatural, quizás nos bastaría, quizás sería tema de otro, no estoy diciendo otra cosa, pero sería tema de otro programa, pero hoy podemos entender esto, ¿no? Que Mateo 11 dice, Jesús dijo, venid a mí los que estéis cansados y cargados. Sí. O sea, ese es un principio. O sea, hay alguien que te está invitando a decir, ven, tu carga es muy pesada, yo la puedo llevar. Ese es un principio que hoy quizás no dejaría. Hay un versículo, ¿no?, que dice que nos dará como la fuerza del búfalo. Nos dará serán nuestras fuerzas aumentadas como las del búfalo. No. Eso es algo Creo lindo. que hoy voy a salir diciendo eso. No, sin embargo, es que son cosas reales y se hacen en el mundo entero. Sin embargo, están probadas, ¿no?, con muchos casos, pero se requiere de mucho porque no es fácil. Así es. Y valor, sé que no es fácil. Leía muy triste las estadísticas de enfermedad por depresión en los jóvenes, pero necesitamos eso, valor. Voy a decirlo así, nosotros los que quizás estamos en un proceso distinto, poder ver y ser empáticos también con las personas que, porque a veces, déjalo, está en su depresión, ahí se le va, no, ser empáticos. Yo creo que como Jesús miraba con compasión, mirar con esa compasión, no con porque esa... puede parar tormentas. Totalmente. Y es el príncipe de paz. Así es. ¿Qué dijiste eso? Y yo creo que, voy a decirlo así, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice, yo ya vencí, ¿no? O sea, es el príncipe de paz. Y él puede calmar esa tormenta que estás viviendo. Ahora, por favor, no lo escuchen si estás pasando por esto muy simplista. Sí, a lo mejor lo hablamos así porque ya lo vivimos, lo hemos probado, lo hemos experimentado, ¿no? Y sin embargo, si no puedes solo, es necesario pedir ayuda. Así es. Es necesario levantar la mano, es necesario, no tienes por qué vivir esta situación en soledad, ¿no? O sea, yo aquí podría haber llegado, no, ¿cómo te fue? Muy bien, no, sí, me dolió, no, que se fueran mis suegros y pasar, o sea, pero tengo esa ventaja, ¿no?, de sacarlo. Hay gente que es para adentro. Sí. Que no lo conversa con nadie. Lo puedes conversar con Dios y vas a ver que tiene respuesta. ¿Cómo? Pues hablándole.
¿Y cómo vendrá la respuesta? Va a venir. Te va a llamar alguien, vas a leer su palabra, vas a encontrar y que vas a saber exactamente qué es, pero principalmente viene leyendo la palabra. Por ahí habrá una señal siempre, ¿no? Que alguien que se acerque, alguien que escuchaste. Ayer estábamos compartiendo ahí en la Alameda Central y estábamos compartiendo y una persona se acercó deprimida. Pero escuchó algo. Estábamos en ese momento con un micrófono en la Alameda Central ahí y algo dije, ¿no? Algo compartí que eso le hizo a esa persona acercarse, ¿no? Y precisamente reconoció y estábamos anoche con esa persona ahí, porque es muy normal hoy que podemos llegar a un lugar y a nuestro trabajo, a nuestra casa y ponemos una cara, ¿verdad? Pero por dentro estamos deprimidos, por dentro estamos en una tormenta. Hay salida y pues yo le invito a que se acerque a los lugares donde va a encontrar esa paz. Así es. Que sí existe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Esperamos de nuevo. Le hablo de usted, le hablo de tú. Yo creo que de tú, porque si no me siento muy grande, pero... Sí, pero el hecho de ser pastor, mi pastor me va a regañar. Bueno, pues... Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. Yo me despido. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la